He seguido con atención la rueda de prensa de la Fiscalía del 21 de junio sobre la muerte del coronel Dávila, en la que dicho organismo dictaminó que se trató de un suicidio. La noticia del asesinato del alcalde de Guané, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez, sigue generando reacciones de rechazo desde distintos sectores políticos que piden respuesta de las autoridades frente a la situación de orden público en esa y otras regiones del país. Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid recordó que Abonía había pedido protección del gobierno nacional y cuestionó que no se esté rechazando con la misma contundencia el asesinato de líderes sociales en el país. El alcalde de Guané, Cauca, hace pocos días pidió protección al gobierno en Petro Gustavo para él y su municipio. Hoy lo mataron. Acá la prueba. Bueno, gente, sigue la duda sobre el asesinato del alcalde del Cauca. Recordemos, gente, que este alcalde le dijo al guerrillero asesino Gustavo Petro que le brindara seguridad. Le rogó al guerrillero asesino y el guerrillero lo que hizo fue quitarle la seguridad para que sus socios de las FARC, del ELN, fueran a asesinarlo. Ahora el guerrillero y la fiscalía tienen un plan, gente, de hacer pasar ese asesinato que fue un hurto, que no lo iban a matar, gente. Es tan indignante estos asesinos de izquierda comunista, el guerrillero asesino, que están diciendo, gente, que fue un hurto y que no fue ni las FARC, ni el ELN, ni paramilitares. Y entonces, ¿dónde queda, gente, la denuncia que había hecho días antes este alcalde y le había pedido al guerrillero asesino brindarle protección? O sea que ya había recibido amenazas de los socios del guerrillero asesino Gustavo Petro. Ahora la fiscalía corrupta y criminal tienen un plan de hacer pasar ese asesinato, gente, por un hurto, y que esto sea archivada la investigación para que el guerrillero asesino no responda por ese crimen de lesa humanidad. Es un crimen de Estado, gente, porque él le pidió seguridad al guerrillero asesino y el guerrillero se la quitó para que los socios del guerrillero lo asesinaran. Gustavo Petro lo mandó a asesinar. Recordaremos, gente, aquí tenemos el audio donde al coronel Dávila lo asesinaron después de que el guerrillero anunciara que podrían llevar al borde del suicidio, pero que no encontrarían evidencia probatoria en su contra. 8 días después, el guerrillero asesino mandó a asesinar al coronel Dávila y la fiscalía corrupta y criminal encubrió porque recibió millones y millones del narcotráfico del guerrillero asesino. Hoy sucede exactamente lo mismo. Otra persona ordenada por el guerrillero asesino y acá nadie responde. Aquí tenemos, gente, los audios donde le decimos al guerrillero y le probamos al pueblo colombiano que tanto como el alcalde como el coronel Dávila fueron asesinados por ese asesino criminal. Hoy la silla vacía publica un informe y le dice al guerrillero 20 preguntas por qué mandó asesinar al coronel Dávila. He seguido con atención la rueda de prensa de la Fiscalía del 21 de junio sobre la muerte del coronel Dávila, en la que dicho organismo dictaminó que se trató de un suicidio. Me permito formular acá algunas preguntas a esta institución. Se ha hablado mucho de este caso en términos emocionales, la tristeza de una muerte, el pudor ante un suicidio, Mis preguntas no van en este sentido, son preguntas sobre los hechos. Las planteo como ciudadana colombiana, como columnista
y subrayo que es legítimo hacerlo solo en regímenes autoritarios, está prohibido hacer preguntas. Mis primeras preguntas son para el médico forense, el doctor Paredes, se refiere a los tamaños de los orificios de entrada y de salida. Afirma él que el arma de fuego impactó a contacto, es decir, que el arma estaba pegada al cráneo. Informa que el orificio de entrada de la bala fue por el lado derecho y que fue 2 veces mayor que el orificio de salida por el lado izquierdo del cráneo. En trabajos de medicina especializada en armas de fuego como este, se especifica que los orificios de heridas por arma de fuego son en regla general más pequeños y más regulares que los orificios de salida de la bala. En trabajos específicos sobre heridas en el cráneo, como este y geste, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se repite este patrón. El orificio de salida es más grande e irregular que el de entrada. La pregunta, entonces, es por qué medicina legal piensa que el disparo entró por el lado derecho del cráneo. La segunda pregunta para el doctor Paredes tiene que ver con la dirección de la bala. Afirma él que la bala tuvo una trayectoria descendente. Afirma que ingresó por la derecha y salió por la izquierda, arriba de la oreja. Si uno se dispara en la sien, la trayectoria ha de ser ascendente u horizontal. Para que sea descendente es necesario levantar muchísimo el codo. Piensa el doctor Paredes que es característica de una persona que se suicida levantar el codo para dispararse. Es, además, una posición inconfortable para el coronel, sentado en el puesto delantero derecho. Las siguientes preguntas tienen que ver, justamente, con el recorrido de la bala. El físico de la fiscalía, es decir, al experto que presentó las características de la trayectoria de la bala, muestra que la bala fue a dar al techo. Es decir, que el coronel se suicida levantando el codo. La bala tiene una trayectoria descendente y, sin embargo, va a dar al techo de la camioneta. Quisiera saber qué leyes de la física permiten tal trayectoria. Otra pregunta se refiere al itinerario de la bala. ¿Qué vueltas dio la bala? De lo que se dijo en la conferencia de prensa, se deduce que la bala golpea el techo, entra, rebota, hace abolladuras. Es decir, que la bala tuvo suficiente fuerza para atravesar un cráneo, cambiar su trayectoria descendente por una ascendente, golpear en el techo y rebotar. La pregunta es, ¿una bala dirigida directamente al techo, qué itinerario lógico habría tenido? Hace falta, además, conocer una serie de elementos. ¿El techo interior del carro tenía blindaje o no? ¿Dónde se encontró la bala finalmente? ¿Había rastros de una segunda bala en el carro? Otras preguntas están dirigidas a la fiscal Mancera. Siguiendo las reglas básicas de la investigación judicial, recuerda ella que el escolta es necesariamente sospechoso min 37, por ser el único testigo. Sin embargo, su trabajo no es congruente con esta regla básica, pues todo lo que afirma posteriormente se basa precisamente en ese testimonio. De hecho, el relato de la fiscal Mancera toma al pie de la letra las declaraciones del sospechoso testigo. Afirma, por ejemplo, que la muerte del coronel Dávila se dio a las 18:18:09. Una primera pregunta es, ¿cómo puede estar tan segura de la hora de la muerte del coronel? ¿Cuántos testigos escucharon el disparo? Recordemos que el país habló con al menos 20 vecinos y ninguno escuchó el disparo. La fiscal no nos presenta las últimas pruebas de vida del coronel. Aparte del sospechoso testigo, ¿cuándo fue la última vez que se le vio o escuchó? ¿Por qué la fiscal no dice nada sobre esto? Minuto 36. ¿Por qué en la conferencia de prensa no se examina el hecho de que el coronel llamó a su esposa a las 18:10 para decirle que ya iba para su casa? Dice la fiscal Mancera que no le han hecho prueba de pólvora al escolta min 31, lo cual es absolutamente sorprendente. Pero más inaudito es que dice que aun si se la hacen, eso no cambia nada.
¿Qué fiabilidad tiene un organismo que decide no hacerle la prueba de pólvora al testigo sospechoso? ¿Por qué este tratamiento favorable al escolta? Por último, quiero hacer algunas preguntas sobre los videos que han circulado. Cualquiera que haya hecho un poco de edición sabe que es muy fácil acomodar una versión con imágenes. La edición es un arte de narrar, y se pueden omitir tiempos y escenas cruciales, se puede mentir con las imágenes. Así, la primera pregunta es, ¿por qué no tenemos una secuencia completa, sino pedazos de videos editados? En la zona residencial había varias cámaras. Si tuviéramos acceso a las diferentes grabaciones y no a pedazos de video, quizá podríamos tener alguna claridad sobre los hechos. Pese a esto, los extractos de videos dejan preguntas inquietantes. En una de las tomas, se aprecia claramente cómo la camioneta se detiene frente a la tienda, pero, inexplicablemente, decide cambiar de carril y parquearse del otro lado de la calle. El conductor del carro se esmera bastante en parquearse al lado de un árbol, retrocede hasta quedar tapado por el árbol. Esta actitud fue examinada por la fiscalía. Con estos videos editados surge igualmente una nueva pregunta. En las tomas, si se mira con detalle, se ve que el escolta Galeano sale por la puerta trasera izquierda, min 138. ¿Había un chofer dentro del vehículo, además del escolta? Esto es muy importante y debe ser aclarado. Debemos poder acceder a los videos de seguridad del barrio, pero no editados, sino en su continuidad, para ver todos los movimientos del carro y de sus ocupantes. Si existe un conductor, las cosas deben ser examinadas bajo un nuevo ángulo. De hecho, que el escolta haya buscado ser filmado en la tienda podría ser una coartada o un elemento distractivo. Estas son algunas de las preguntas puntuales que les formulo a la Fiscalía y la Medicina Legal. Los colombianos sabemos que estas instituciones no están exentas de numerosos cuestionamientos, favorecimientos, dictámenes contestados, etc. Muchos tenemos legítimos interrogantes sobre la muerte del coronel Dávila. Esperamos las respuestas. Fico Gutiérrez condena asesinato del alcalde de Guané y le pide al presidente Petro enfrentar a los bandidos. La criminalidad no puede campear en Colombia. El alcalde electo de Medellín pidió garantías del gobierno nacional para que todos los mandatarios locales y regionales puedan cumplir sus obligaciones. El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un vehemente llamado al presidente Gustavo Petro por el asesinato de Elmer Abonia Rodríguez, alcalde de Guané, Cauca, que se produjo este 22 de diciembre. Aunque Petro ya se pronunció sobre el hecho, casi 14 horas después de conocida la noticia, Fico pidió al mandatario de los colombianos que frene la violencia en Colombia y que enfrente a los criminales que están poniendo en jaque a todas las regiones del país. Contexto: la sorpresiva hipótesis del asesinato del alcalde de Guané, Cauca. Las autoridades revelaron algunos detalles del hecho. Condeno de manera enérgica el vil asesinato del alcalde Elmer Abonia Rodríguez, del municipio de Guané, Cauca, a manos de estructuras criminales. Este no puede verse como un hecho aislado. La criminalidad no puede campear en Colombia, dijo Fico. Condeno de manera enérgica el vil asesinato del alcalde Elmer Abonia Rodríguez, del municipio de Guané, Cauca, a manos de estructuras criminales. Este no puede verse como un hecho aislado. La criminalidad no puede campear en Colombia. Le solicito al presidente de la República. Por esa razón, le pidió al presidente Petro que se apriete el cinturón y defienda a los colombianos, porque los criminales están mandando en las regiones y asesinando a quienes ellos quieran. Le solicito al presidente de la República en Petro Gustavo asumir la responsabilidad que le ordena la Constitución y a la ley de garantizar las vidas de los colombianos. No es dándole más largas a los criminales que se preserva la vida. Nos duele profundamente el asesinato del alcalde Abonia Rodríguez.
Toda nuestra solidaridad con su esposa y sus hijos y demás familia. Los alcaldes de toda Colombia demandamos garantías para cumplir nuestra misión y proteger las vidas de las comunidades. Presidente, pare ya esta violencia, reiteró. Las autoridades en el departamento del Cauca continúan investigando los hechos de violencia que se registraron el pasado viernes 22 de diciembre. 5 indígenas, entre ellos un profesor y su familia, fueron asesinados en el resguardo Canoas de Santander de Quilichao y horas después se reportó el homicidio del alcalde de Guá, Elmer Bonilla Rodríguez. Mientras avanzan las pesquisas, se conocen nuevos detalles de lo sucedido. Con respecto al homicidio del mandatario municipal, Semana conversó con el asesor de paz de la Gobernación del Cauca, Gustavo González. El funcionario indicó que el asesinato de Albonía Rodríguez estaría relacionado con un intento de hurto que se registró en la zona y que habría desencadenado un tiroteo. La principal hipótesis, con base en los testimonios, es un tema de hurto en el cual se genera un cruce de disparos y una de las balas, lamentablemente termina hiriendo al señor alcalde, explicó Rodríguez. Contexto: jalón de orejas de la vicepresidenta Francia Márquez a las fuerzas militares por violencia en el Cauca. Según información preliminar, Elmer Bonilla Rodríguez se encontraba departiendo en una finca ubicada en la vereda El Cabito. A las afueras del inmueble, uno de sus escoltas estaba parqueado en la camioneta cuando de repente fue abordado por 2 sujetos armados, quienes, al parecer, pretendían hurtar sus pertenencias. En ese momento, se habría registrado un intercambio de disparos y una de las balas habría impactado al alcalde municipal. Elmer Bonilla Rodríguez, de 50 años, resultó herido en el pecho y fue trasladado al hospital de Puerto Tejada, donde falleció. Presidente Gustavo Petro y el alcalde de Guá, Elmer Bonilla. En diálogo con Semana, Gustavo González reveló que el sonido de los disparos se habría confundido con el ruido de la pólvora y, por esa razón, presuntamente, los escoltas no habrían tomado medidas de seguridad. También aclaró que, oficialmente, no se conoce información sobre la injerencia de grupos armados en la zona, pero reconoce que sí existen pandillas que delinquen en el municipio y azotan el orden público. Inicialmente, se habla de 2 personas los responsables de lo sucedido, es decir, que no podríamos atribuir el hecho a ningún grupo, dijo el asesor de paz de la Gobernación. Necesitamos redoblar el pie de fuerza para garantizar que hechos como este no se vuelvan a registrar y como otra medida nosotros venimos haciendo una intervención de tipo social en la que se trata de generar mayor oportunidad en las personas para contrarrestar estas situaciones con la inversión social, explicó Rodríguez.